aquí de pie. Te ruego, Señor, que prepares los corazones, prepara los terrenos, Señor, y que tu palabra, Señor, el cual tú has enviado, lleve su propósito, el propósito para que lleve fruto, un propósito para que haya transformación en el corazón y en la mente de cada persona. Te ruego, Señor, que limpies mis labios aún más, que limpie mis pensamientos y mi mente aún más, Señor. Padre, que úsame a tu manera, Señor. Padre, este pedazo de barro, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tú, Señor, lleves esta palabra como con fuego, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, y quede impregnada, grabada en cada mente, grabada en cada corazón, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y su pueblo de Dios dice: amén. Gloria a Dios. Los veo un poco desganados. Los veo un poco como que las baterías están un poco bajas, ¿verdad? Como que no sé. Pero ahorita el Señor es bueno y le puede dar unas recargaditas si dispone su corazón, y puede disfrutar de la presencia del Señor. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. El mensaje de hoy se titula: no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a este siglo. Y usted y yo podríamos conformarnos a este mundo, a este sistema, al sistema del mundo. Y es muy fácil de caer en el sistema de este mundo. Si usted nota, el tema es en plural. No nos conformemos a este siglo. Es decir, usted y yo no nos debemos conformar en este mundo, a este sistema. Y vamos a leer en la palabra de nuestro Señor para que usted y yo podamos entender de lo que vamos a empezar este mensaje. Este mensaje el Señor me lo puso en continuación, así que por lo tanto yo le animo que no se lo pierda el próximo domingo, porque lo vamos a continuar para honra y gloria de nuestro Dios. Romanos 12, 2. Amén. Amén. No os conforméis a este siglo, dice la palabra del Señor, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Gloria a Dios. Gloria a Él. Sino transformaos por medio de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu preciosa palabra. Tu palabra es vida, dice tu palabra, Señor. Nos enseña que tu palabra nos produce vida en el corazón. Gracias, Jesús. A ti te alabamos. Gracias. Dile al que está a tu lado hoy: Dios hoy te va a sacudir para que despiertes del sueño profundo. Eso es lo que Dios puso en mi corazón. Dile a mi pueblo que hoy le voy a sacudir para que despierte del sueño profundo. Muchas veces usted y yo estamos dormidos y ni cuenta nos damos. Y cuando hablo que estamos dormidos, no hablo de un sueño literal cuando es hora de descansar y nos vamos a dormir. No, este es un sueño espiritual. Un sueño que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay muchos miembros del cuerpo de Cristo que están dormidos. Y Dios los quiere sacudir.
los quiere despertar. ¿Alguna vez a usted ha sacudido a alguna persona que está dormido en un sueño profundo y llega la hora de trabajar y lo mueve y le dice: despiértate, que ya es hora, que ya es tarde, que vamos a llegar tarde? Y lo empieza a sacudir, ¿verdad? Es como que sacudiera este bote de agua. Despiértate. Por eso dile al que está a tu lado: Dios hoy te va a sacudir por medio de su palabra. A mí ya me sacudió, el primero que me sacudió. Y el Señor nos sigue sacudiendo para que usted y yo estemos despiertos. ¿Despiertos para qué? Despiertos para cuando su Hijo venga. Despiertos cuando Cristo aparezca en las nubes. Si usted y yo estamos dormidos en este mundo, usted y yo nos vamos a quedar. Usted y yo debemos estar despiertos, llenos de su palabra, llenos de su espíritu, atentos. ¿A qué horas aparecerá el amado? ¿A qué horas aparecerá aquel que murió en la cruz? Aquel que derramó su sangre, aquel que está en su corazón, aquel que le renueva cada día, aquel que le da la vida, aquel que le da esperanza, aquel que le da amor. Oh Dios, si usted y yo no estamos despiertos, usted y yo nos vamos a quedar. El Señor quiere sacudirnos. Amigo, amiga, este mundo nos arrulla y nos duerme. Este mundo nos arrulla. ¿Alguna vez usted ha arrullado a algún bebé? Te arrulla, le dice: duérmete. Te arrulla, sí te arrulla. O sea, sí te arrulla. Te arrulla. Es como cuando yo agarro a mi niña y le empiezo a arrullar y le empiezo a mover así despacito. ¿Qué cree? La voy a dormir. Y cuando este mundo nos arrulla y nos duerme, entramos en un problema. Entramos en un problema, y un grave problema, que nos hace olvidar del Dios Altísimo. Cuando tú y yo estamos dormidos, arrullados por este mundo, conformes al sistema de este mundo, tú vas a estar dormido. Y Dios quiere que tú y yo estemos despiertos, que no te conformes a este mundo, que no te conformes con lo que tus ojos naturales pueden ver, que no te conformes. Tú y yo no nos debemos acomodar, no nos debemos conformar. Por eso dice la palabra: no nos conforméis a este siglo, no nos conforméis a este mundo. ¿Qué es lo que te ofrece este mundo? ¿Son las cosas valiosas de este mundo son más valiosas que las cosas eternas? No lo creo. Si así hubiera sido, Cristo se hubiera quedado en este mundo. Pero Él dice: mi reino no es de esta tierra, mi reino es de allá arriba. Y si usted está en Cristo, nueva criatura es. Por eso usted y yo debemos buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Por lo tanto, usted y yo vamos a ser sacudidos por el Dios Altísimo. Si usted y yo estamos con una mente terrenal, usted y yo nos vamos a quedar acá con lo perecedero. Y Cristo no quiere que usted y yo perezcamos. Cristo desea que usted y yo estemos con Él por la eternidad. Y usted debe tener una mente de reino celestial. Usted y yo no debemos tener una mente terrenal, porque lo terrenal perece, porque lo terrenal se acaba, pero lo que es de Dios permanece para siempre. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Yo no sé a quién está hablando, pero yo sé que el Señor está hablando. Yo sé que el Señor nos está sacudiendo. Hay muchos miembros
dentro del cuerpo de Cristo están dormidos en un sueño profundo, que se han olvidado de las cosas del Altísimo. Te voy a decir que hay alguien que te quiere ver dormido todo el tiempo. Hay alguien que te quiere ver dormido todo el tiempo. Y ese alguien, déjame decirte, que quiere que estés todo el tiempo enfocado en las cosas perecederas. Pero usted y yo decidimos obedecer al Dios de los cielos o al Dios de este siglo. Tú tomas una decisión. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a amar? No os conforméis a este siglo. Es el trabajo de Satanás, el Dios de este siglo. Satanás y sus ejércitos. Él desea que tú y yo estemos tranquilos, en un estado confort, relaxing. Jesus is love. I know Jesús es amor porque murió por mí, por ti en la cruz. Pero déjame decirte, Cristo no desea que tú te conformes a este mundo. Satanás y sus ejércitos de maldad te quieren entretener y dormirte. Pero déjame decirte, hoy Dios está aquí y siempre ha estado acá, y quiere sacudirte para que analices tu vida, para que analices tu corazón, para que analices tu mente. El Señor hoy va a trabajar de adentro para afuera, como siempre Él lo ha hecho, pero hoy más profundo, para que usted y yo tengamos una mente de reino eterno y que no seamos que nos conformemos a este siglo. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. No nos conformemos a este siglo. Yo no sé si alguna vez usted se ha conformado con tan poca cosa. Mira, el ser humano siempre ha procurado siempre a perseverar hasta cumplir su objetivo. Mira, muchos de nuestros países hemos venido a este lugar y se propusieron un objetivo. Muchos lograron sus bienes, casas, carros en sus países. Lo lograron perseverando, trabajando. Hay un dicho en el mundo, ese es en el mundo: el que persevera alcanza. El que persevera alcanza. Alcanza las cosas materiales, sus sueños, sus objetivos, ¿verdad? Alguien que desea ser un soldado, alguien que desea ser un doctor, persevera hasta que lo alcanza. El que no persevera se va a quedar siempre en el mismo lugar. Ese es en el sistema del mundo. Acuérdate cuando tú y yo estábamos en el mundo. Ahorita estamos en el mundo, pero recuerda la palabra de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. ¿De a dónde somos? El reino. Gloria a Dios. Y perseverábamos. Y muchas veces logramos tantas cosas. Pero un día tú y yo fuimos alcanzados por el Creador.
por aquel que lo dio todo, por aquel que dio su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Qué desdichados e infelices fuéramos si Cristo no nos hubiera rescatado de las garras del Dios de este siglo. Fuéramos más desdichados. Por eso hoy Dios quiere decirte: no te duermas, no te conformes a este mundo, no te conformas con las cosas que Satanás te ofrece, porque Él te las va a poner en charola de plata, o hasta a lo mejor hasta en charola de oro, con un propósito de alejarte del Dios vivo, de alejarte de aquel que dio la vida en la cruz del Calvario. Y tú decides a quién vas a seguir: al Dios de este siglo y sus riquezas, o al Dios eterno, al que te ofrece la vida eterna y tiene coronas y tiene premios para los que le sirven. Amén, amén. Mira, por medio de los pensamientos Él persuade. Por medio de los pensamientos Él te persuade. Te puede persuadir por medio de tu amigo, por medio de tu jefe, por medio de tu esposo, por medio de tu esposa. Pero tú sabes, si tienes el discernimiento del Dios vivo, tienes el discernimiento de la palabra y tienes el discernimiento del Espíritu Santo que habita en ti, tú podrás decir no, aunque tu mente te diga sí. Pero tú vas a tener un dominio propio, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder y dominio propio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Él te va a persuadir con las cosas de este mundo. Persuade a ir tras lo perecedero y te aleja de lo que sí vale la pena, lo eterno. Eso sí vale la pena, lo eterno. Mira lo que dice Mateo 33:1. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él te va a persuadir a que busques lo añadido. Satanás y sus demonios te van a llegar por medio de tus deseos, por medio de tu envidia, por medio de tu codicia, y te va a persuadir a que busques lo añadido para que te olvides de lo eterno, para que te olvides de aquel que te dio la vida, de aquel que te perdonó, de aquel que te rescató, de aquel que está a tu lado, y tú poco a poco vas dando pasos para retroceder para atrás. El Señor, yo sé que nos está hablando. Yo sé que su palabra es viva y nos hace pensar en dónde estoy parado, qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi destino. El Señor te anima y te dice que busques lo eterno, que confíes en Él, que no busques las cosas de este mundo primero, sino que eso será añadido. Qué infelices fuésemos usted y yo si no fuésemos tras la riqueza de este siglo y nos olvidáramos de Él. Nos olvidáramos de congregarnos, de buscarle en la oración, que nos olvidáramos de su palabra. Qué desdichados seríamos usted y yo. El enemigo de nuestras almas quiere persuadir tu mente. Tu mente es un campo de batalla. Mi mente, nuestra mente
es un campo de batalla. El ser humano cada día tiene batallas en su mente. Porque aquí empieza en la mente el pecado. Empieza el hacer el bien o hacer el mal. Por eso les dije, el Señor va a trabajar más profundo. Y quiere que su iglesia despierte. Y quiere que usted y yo estemos despiertos. Para que cuando Él regrese, usted y yo estemos en el fuego de su espíritu. Pero si usted y yo estamos como Marta, aquí nos vamos a quedar. Usted toma una decisión hoy. Si servir al Dios de la eternidad o al Dios de este siglo, que Él va a ser un día encarcelado. Mira, los designios de los pensamientos de los hombres son continuamente el mal y el mal. Y eso lo encontramos en Génesis 6:5. En Génesis 6:5 encontramos: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí empieza. Y Satanás viene a la cabeza. Te pone pensamientos que parecen buenos. Pero cuando tú y yo vamos a la escritura, vemos que es todo lo contrario. Satanás usa la escritura para engañarte. No te dejes engañar. Porque aún los escogidos serán engañados por Satanás. Él es el padre de la mentira. Mira, desde la caída de las primeras personas, que tú y yo ya sabemos que son Adán y Eva, el pecado ha destruido la creación de Dios y comienza en los designios de los pensamientos del corazón. Es decir, cuando decimos designios, es un propósito o una intención que se forma un plan en la mente de la persona, hacer el mal o hacer el bien. Ahí se forman los planes. Cuando tú dices, hoy voy a echarme una mentirita piadosa, y no existen mentiritas piadosas. Tú mismo te estás formando en la mente una mentirita piadosa, pero aquel que ve desde arriba no le podemos engañar. Ante él todo está descubierto, ante él todo está desnudo, porque él escudriña el corazón hasta lo más profundo de lo que tú no te imaginas. Tú y yo no nos conocemos a nosotros mismos. Analiza tus pensamientos. Analiza qué es lo que piensas. Si el propósito, las intenciones de servir al Dios vivo, al que te llamó, deben de ser cada día más intencionales, y decir, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, decirle a tu alma, alma mía, tú vas a servir al Dios vivo. Tú no te vas a alejar de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Decirle a tu alma, tú vas a buscar y vas a servir a aquel que te llamó de las tinieblas. Pero aquí empieza en la mente. Es el campo de la batalla. Y una vez que Satanás logra persuadir tu mente, logra engañar tu mente y ponerte pensamientos que parecen buenos, pero en sí son pensamientos que te alejan de Dios. Y ese es el propósito de él, alejarte de Dios. Recuerda, él se aprovecha
de por medio de nuestra naturaleza caída. Aunque Cristo ya nos perdonó, aunque Cristo ya nos rescató, aunque Cristo ya nos perdonó y nos sigue perdonando, Él se aprovecha de ir a la cabeza, tirarte dardos de fuego, pensamientos impuros, pensamientos que van contra la ley de Dios, contra Dios. Él te engaña y va a la cabeza. Por eso dice la palabra: derrumbaré la cabeza y todo el cuerpo destruido. Cuando tu mente, tienes la mente de Cristo, como cantábamos esa canción, ponme una mente como la mente de Cristo para hacer la obra del Dios Altísimo. Una mente de reino, una mente que busque lo celestial, no una mente que busque lo terrenal, porque lo terrenal te aleja de Dios. Por eso muchas veces cuando tú evangelizas, cuando un día te evangelizaron a ti o a mí, siempre tú y yo decíamos: es que no tengo tiempo, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Nunca tenías tiempo, porque hay una mente y tú tomas una decisión. Dios te ha dado un libre albedrío para que busques lo terrenal o lo celestial. Mas Cristo te anima a que busques lo eterno, lo que es eterno. Aleluya. Amén. Mira lo que dice en Jeremías. Vamos a ir a Jeremías. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están durmiendo? Ninguno. Ninguno se duerme. Gloria a Dios. Espíritu Santo, te alabamos, Señor. Te alabamos, Rey. ¿Jeremías qué? Jeremías 17. Vamos a ir a Jeremías 17. A ver. Ya vamos llegando a Jeremías. Creo que se nos había quedado, ¿no? ¿Cómo se nos va a quedar, verdad? La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Nunca de usted y yo debemos abandonar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted y yo abandonemos la palabra del Espíritu de Dios, usted y yo estaremos perdidos. Usted y yo nos vamos a apartar de Dios, porque es nuestro alimento para nuestra alma. Mira lo que dice. Engañoso es el corazón, ¿verdad? Eso es lo que dice Jeremías 17, 9 al 10. Amén. Amén. Bueno, creo que en este pasaje sí me equivoqué. Jeremías 17. Sí me equivoqué en este número. Pero lo que dice en este pasaje es: engañoso es el corazón, ¿y quién lo entenderá? Dice que es más engañoso que todas las cosas. Dice en este pasaje que de él salen pensamientos impuros, de él salen los malos pensamientos. Pero déjame decirte que ante Dios todo está descubierto. Tú y yo no podemos engañar al Señor de señores. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, cuando usted y yo lo confesamos con nuestro corazón, con nuestra boca, y lo creemos en nuestro corazón, ¿será que ahí ya terminó la obra? No. Tiene que haber una transformación, como dicen Romanos, que usted y yo debemos ser
transformados. Transformados de nuestra manera de vivir. Transformados de nuestra manera de pensar. Si usted y yo no somos transformados, el haber confesado al Señor es un paso, haber reconocido sus pecados, arrepentirse, haberse bautizado, pero no queda allí. Es necesario que usted y yo seamos sometidos a ser transformados por medio del Señor y por medio de la palabra de su Espíritu. Por eso Él nos anima a que usted y yo nos sumerjamos en su palabra, busquemos su palabra, que escudriñemos su palabra. Entonces, cada pensamiento impuro, usted y yo seremos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Durante usted y yo estemos en este mundo, vamos a tener aflicción en nuestros cuerpos. La perfección vendrá en aquel día, cuando estemos frente al Señor, en el día de la resurrección, cuando Él nos dé un cuerpo glorificado, un cuerpo puro, un cuerpo que no tenga dolor, una mente completamente nueva, donde ya no tendrás dolor, donde ya no tendrás ningún mal pensamiento, porque todo ha sido nuevo. Mira, la humanidad entera vive sus propios perjuicios a causa de sus propios razonamientos. Y vamos a ir a Romanos 1:21. Romanos 1:21. El Señor es bueno, ¿verdad? Amén, aleluya. El Señor nunca nos ha abandonado. El Señor usa siervos inútiles como yo. El Señor no busca si tienes una carrera, una profesión, si tienes un bachillerato. Él busca personas que tengan un corazón para Él. Romanos 1:21. Mira, usó a un Pedro. Yo no sé en qué te trabajas tú. Si trabajas de cocinero, si trabajas en el campo, si trabajas en la yarda. No importa en lo que tú trabajes, pero si tú tienes tiempo para el Señor, tu trabajo no te va a detener. Si tienes un corazón para aquel que te da la vida. Pero si tienes un corazón enamorado de este mundo, aunque tengas tiempo, nunca vas a tener tiempo para el Rey de Reyes. Dice Romanos 1:21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Estas eran personas que un día conocieron al Señor, lo recibieron, se bautizaron, estuvieron fieles, a lo mejor por un tiempo, pero luego se descuidaron, se dejaron seducir por el Dios de ese siglo, los persuadió. Y usted y yo debemos de tener cuidado. Si el Dios de este siglo nos está persuadiendo, alejarnos de aquel.
Si no, usted y yo no cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, usted y yo, nos va a dormir aquel. Podríamos estar aquí, pero no estar aquí. Su mente y su corazón estaría en otro lado, en una muerte espiritual. Y Dios te está diciendo: despierta, despiértate entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Cristo te quiere alumbrar por medio de su palabra. Cristo te quiere despertar por medio de su palabra. Cristo te quiere decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te vas a encontrar con Cristo cuando tú le entregues por completo tu corazón y te empieces a sumergir en su palabra y empieces a nadar en su palabra, y vas a poder sentir la presencia de tu espíritu, de su espíritu, y vas a decir: yo alabo a aquel que me dio la vida. Y vas a proclamar, sin importar lo que diga el resto de las personas, sin importar los que estén a tu lado, sin importar aquellos que estén criticando, porque tú sabrás a quién sirves, a quién glorificas, porque tú sabes que a dónde vas, que tú no perteneces a este mundo, sino que tú perteneces a aquel que te dio la vida, porque tú perteneces a aquel que ilumina tu camino, tu andar cada día. Pero si tú y yo dejamos la palabra, ten cuidado, que tu corazón puede ser entenebrecido y puedes apartarte de Dios. Yo sé que el Señor nos está hablando. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón si hoy Él está acá. Ponte a cuenta con Él. Es decir, que se envanecieron en sus razonamientos, se orgullecieron en su propia humana sabiduría perecedera. La sabiduría humana perece, pero la sabiduría de Dios permanece para siempre. La sabiduría de Dios te puede hacer sabio para que tú puedas caminar en luz. Y Dios quiere que tú le busques por medio de su palabra, que le dediques tiempo a Él. Estas personas se descuidaron, se orgullecieron en su propia humana sabiduría. Mira, yo no sé si muchas veces tú y yo podemos ver a nuestro hermano, nuestra hermana, ver en el camino que va y te dice: no, yo estoy bien, yo no estoy mal, Dios me ama. Pero déjame decirte que la palabra nos dice nuestro estado. La palabra del Altísimo descubre todo lo que está en tinieblas, y tú y yo no nos podemos esconder de Él. Yo me puedo esconder de ustedes, hermanos, pero el Señor nos llama a que usted y yo seamos íntegros de corazón. De corazón. Mira lo que decía en Romanos 1:21. Dice: y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, la respuesta es: dejaron que Satanás llenara sus mentes de tinieblas y su corazón de oscuridad. Es decir, que estas personas, su corazón se llenó de oscuridad, dejando las cosas de Dios por otras cosas que no permanecen. Entenebrecidos fueron los corazones. Tú y yo debemos tener cuidado de que cuidar nuestro corazón, porque de él demanda la vida. Amén, aleluya. Si tú y yo no cuidamos nuestro corazón,
¿Qué es lo que tú y yo estamos echándole a nuestro corazón? Vamos a leer 2 de Corintios. Ya casi llegamos. Pero al final de este mensaje, pues no sé si todavía el Señor ya viene. ¿Cuántos dicen amén para irnos ya? Amén. Gloria a Dios. Los oigo como con duda. 2 de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4:4. Dice la palabra así. Ya me pasé. Vamos a regresar. Señor es paciente para con nosotros. Que Él siempre nos está recordando y nos está apuntando y nos está diciendo lo que usted y yo tenemos que cambiar, para que en aquel día usted y yo, cuando aquel día usted y yo no tengamos pretextos, aunque ante Él no habrá pretextos. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra pues. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Escuche bien. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como te decía, su objetivo es engañarte, ponerte pensamientos, y el que se descuida, él lo va a separar de Dios, lo va a separar de Cristo. Tú podrías estar dentro de aquí tu cuerpo, pero tu mente no ha sido transformada. Tú y yo debemos tener una mente de reino celestial. Si tú y yo nos descuidamos, tu corazón puede ser entenebrecido, puede ser llenado de tinieblas, lleno de oscuridad. Recuerda que dice la palabra que cuando el espíritu inmundo regresa, dice que haya la casa vacía, adornada. Y luego el espíritu inmundo regresa, llega y ve que todo está limpio, va y regresa con 7 espíritus. Y el estado de aquella persona dice que vuelve a ser peor que antes. Tú y yo debemos de cuidarnos, mi amigo, mi hermano. Si somos hijos del Dios Altísimo, debemos comportarnos como cual. No dejes que el Dios de este siglo te ciegue tu entendimiento. No dejes que Él te engañe. Mi amigo y mi hermano, querido oyente, a donde quiera que estés, la palabra es para todos. La palabra es para mí, para todo ser humano. Fue para mí primeramente. ¿En qué nos estamos entreteniendo? El diablo te quiere tener entretenido. ¿Sí? Te quiere tener entretenido. Nos quiere tener entretenido. A cada uno le pone por su lado. Algunos los entretiene llevándolos al mall. Los lleva al mall. Vamos allá a curiosear, vamos a pasear. En vez de tomar ese tiempo para oración y lectura,
Pero sí hay tiempo para el mall, pero sí no hay tiempo para Dios. Pero aman a Dios. No es posible que tú puedas amar a Dios y no ames su palabra. Porque si tú amas a Dios, amas a Cristo, tienes que amar su palabra. Tienes que dedicarle tiempo a su palabra. El diablo, su propósito es entretenerte. Entretenerte en tu trabajo. Darte más horas. El trabajo del diablo es mantenerte todo el tiempo en Facebook. Pues ahí te va a dar en tu face. En vez de estar metido escudriñando la palabra, estar buscando su rostro, en vez de estar buscando su voluntad, como dice en Romanos, nuestro versículo de arranque, estamos bien metidos en Facebook. ¿Tú crees que una persona puede ser transformada solamente viendo Facebook? ¿Tú crees que una persona, su mente puede ser transformada viendo solamente televisión? Horas y horas nos podemos pasar viendo una telenovela. ¿De qué estás llenando tu corazón? Y ahí Satanás te tiene entretenido con las cosas de este mundo. No os conforméis a este mundo. ¿Por qué te conformáis tan poquito? Las bellezas de nuestro Dios son incomparables. Ahí pasamos novela tras novelas. Pregúntame a mí cuando yo miraba las novelas. Gracias a Dios, pues ya no me queda ni tiempo, ni me gustan, porque eso es puro chisme. Y te aseguro, en mis tiempos, si tú me preguntabas de una novela, yo te le decía todito detalle por detalle, cómo empezó y cómo quedó, y me quedaba picado. ¿Qué va a seguir? Si a ti fuera usted y yo para con la palabra, ¡ay, qué hermoso mensaje que hoy el hermano Miguel predicó! Iba a continuar el próximo domingo hablando de esto. No, ya no voy a ir, mejor. El Señor quiere que usted y yo estemos despiertos para cuando Él regrese, que no estés acomodado a este mundo, que no te halle afanado. Porque dice la palabra en aquel día, dice, cuando Él regrese, muchos estarán tomados, borrachos, casándose y otros en sus trabajos, etcétera. Y no es el Señor, no es el del cielo. Entonces, usted y yo debemos tener cuidado en qué área nos está entreteniendo Satanás. Muchas veces usted somos como un niño. Si no tenemos el discernimiento de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu y su preciosa palabra, le dicen, ten este dulce. Y ahí nos quedamos, tranquilos. Usted y yo no nos debemos conformar con las cosas de este mundo. ¿Qué dijo el Señor? Mi reino no es de este mundo. Y si nuestro Señor dijo que su reino no es de este mundo, su iglesia, pues tampoco su reino es de este mundo. Y cualquiera que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Por lo tanto, tú y yo no podemos decir, yo amo a Dios, yo amo a Dios, amo a Dios, pero nunca tienes tiempo para buscarle, nunca tienes tiempo para congregarte, nunca tienes tiempo para la oración, nunca tienes tiempo para ayunar, nunca tienes tiempo para discipularte, nunca tienes tiempo para aquel que te permite la vida. ¿Qué estás viendo? ¿En qué estás dedicando más tu tiempo? El Dios de este siglo quiere que esté entretenido y estés dedicando más tiempo
en las cosas personales antes que las cosas de Él. Vamos a leer Mateo 6:22. Gloria al Señor. Nuestro Dios reina. Amén. Nuestro Dios vive. Él es perfecto y nunca falla. Él es nuestro proveedor. Muchas veces usted y yo nos olvidamos de sus promesas y no podemos esperar en sus promesas, sino que queremos las cosas ahora y ya. ¿En qué te está entreteniendo el Dios de este siglo? ¿En el mall? ¿En el trabajo? ¿En el Facebook? ¿En las películas? ¿En las novelas? No me malentienda. Desde el hecho que usted puede ver, puede sentarse, puede encender la televisión y puede ver una película familiar, puede ver las noticias. No me malentienda. El problema es cuando usted y yo nomás le damos a eso la prioridad, y no hay prioridad para aquel que le da la vida. Mateo 6:22 y dice así. Amén. Usted y yo tenemos que ver qué es lo que vemos. ¿En qué te está entreteniendo el enemigo? ¿Qué le estás echando a tu cuerpo? Escucha bien. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si tu luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es decir, que si tú y yo no cuidamos nuestros ojos, ¿qué le estamos echando a nuestro corazón? Si le echamos cosas impuras que puedes ver por Facebook, puedes ver por la televisión, así mismo estará tu corazón y tu mente atascada en pensamientos impuros. Y Satanás te quiere tener metido allí, en la televisión, en Facebook. El Señor dejó un mandato: no dejéis de congregarnos. Muchos hoy se congregan a través de Facebook, se congregan, entre comillas, por medio de YouTube. No, yo aquí veo prédicas en mi casa y Dios está en todas partes. Yes, right. Pero el Señor dice que usted y yo debemos congregarnos. No dejar de congregarnos, dice su palabra, como muchos tienen por costumbre. Usted y yo debemos el deber de cuidar qué estamos viendo. Si vemos cosas que edifican nuestra alma, que edifican nuestros pensamientos, vamos a tener pensamientos de bien y de mal. Pero si tú y yo estamos dedicados a otras cosas y no a esto, ¿cómo tú quieres que Dios te pueda usar? Ahí voy a estar todo el tiempo sin, úsame, Señor, lléname, Señor. ¿Cuánto tiempo leíste mi palabra? ¿Cuánto tiempo me dedicaste a la oración? Es que no tuve tiempo, tuve que trabajar y luego vine cansado y pues, digo, pues no te vas a molestar, me puse a ver una película y pues me gustó la otra y también la vi.
Y cuando venimos muchas veces, somos puras emociones. Muchas veces cuando vamos a algún congreso, venimos encendidos. Somos como carrera de caballo y parada de burro. Cuando venimos de algún lugar decimos: hoy sí, Señor, hoy sí te voy a servir. Aquí está mi corazón, aquí está mi mente. Te voy a servir con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Un par de semanas y aquel fuego se apagó otra vez. Y usted y yo debemos estar encendidos todo el tiempo, porque los tiempos son malos. Eso me dice la palabra. Si usted y yo no dedicamos tiempo a su palabra, ¿cómo estará su corazón? ¿Cómo estará mi corazón? Si me la paso más en la TV, si me la paso más en la mall, o si me la paso más en el Facebook. Pues de eso vas a hablar, del Facebook. De eso vas a dar testimonio, de lo que ves en el Facebook. Y no vas a dar testimonio de Cristo, porque no tienes una relación con Él. Glorifica al Señor, mi hermano. Amén. Glorifícalo, alábelo. Su palabra es viva, sí, y es como una espada que traspasa y discierne los pensamientos. Pero nos conviene. Miren, las personas estas de Romanos 1:21 dice que se apartaron del Señor en sus propios razonamientos, en sus propios pensamientos. Y aún así hay personas que: Dios así me ama, yo así soy, y no creo que Dios me juzgue. ¿Por qué si Dios no me juzga? ¿Por qué tú me juzgas? ¿Quién eres tú? No te juzgo, nomás te digo lo que el Dios vivo dice en su palabra. Porque Él dice: sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y la retribución por haber abandonado estas personas en Romanos dice que se conformaron a este siglo. El Dios de ese siglo las engañó. Por eso hoy el Señor te dice: no te conformes a este siglo. Ten cuidado, cuida tu mente, cuida tu corazón. ¿En qué estás dedicando más tu tiempo? ¿En qué te está entreteniendo el Dios de este siglo, tu enemigo? Por haber abandonado a Dios y sus pensamientos, que son eternos y que son justos, que son buenos y guían a su presencia, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cómo tú puedes alabar al Señor si estás vacío? Si no tienes una comunión con el Dios vivo en tu hogar, y luego crees que te vas a llenar aquí en 2 horas. Mira, es como que mi batería esté en 0 y que nomás la ponga 10 minutos, y luego yo quiero que me dure 2 horas hablando por teléfono. No me va a aguantar si yo lo cargo en 10 minutos. Es muy importante después de acá que tú llegues a tu hogar, medites, leas, que tengas un devocional para que tu batería nunca llegue a la luz roja. Posiblemente aquí puedes llegar tu batería a, no sé, 20 o 25, y te va a durar para toda la semana esa batería, esa carga. No, esa llenura del Espíritu es una comunión constante. Vamos a leer Romanos 1:22. Ahí mismo Romanos 1:22. Mira la retribución de estas personas que estaban dentro de una iglesia. Esta carta fue
a los romanos. ¿Será que solo a ellos? No, es para nosotros que usted y yo tengamos cuidado. Cuidado. Despierta. Despierta tú que duermes. Despierta que tú que te has conformado a este siglo. 1:22 y dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque lo cual también dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, es decir, en sus malos pensamientos, atestados de maldad, atestados de injusticia. Es lo que estaba diciendo aquí, en concupiscencias de sus corazones, dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es decir, que cambiaron el consejo de Dios, cambiaron al Dios santo, cambiaron la palabra de Dios por sus propios razonamientos, por sus propias ideas. Pero el Dios vivo te dice a ti y a mí: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Por lo tanto, tú y yo nunca debemos abandonar los pensamientos de Dios que salieron de lo más profundo de su corazón y son puros. Por eso esta es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios que te habla a mí y a ti, para que tú y yo no nos perdamos. Dice el 25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dice, por esto Dios dice que los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún, dice aquí, sus mujeres cambiaron el uso natural, porque que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Se extraviaron, mi amigo, se extraviaron, mi hermano, y usted y yo estamos advertidos por medio de la palabra. Usted y yo hoy estamos advertidos. Si usted y yo no cuidamos nuestra mente, lo podemos extraviar. Usted y yo tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos lugares hoy en día permiten servir a personas con un mal testimonio? Usted y yo tenemos que representar al Dios vivo con un buen testimonio. El día que Dios me guarde y me libre de todo mal, pero el día que yo me aparte del Dios Altísimo, yo mismo digo: no estoy apto en este instante para servir al Dios vivo. Esa fue la retribución de estas personas por haber abandonado al Dios vivo. Y usted y yo, disculpen, hermanos, y usted y yo tenemos que tener cuidado. Dentro de la iglesia hay algunos que están en una mente reprobada y creen que están bien ante Dios, y esa es la mentira que Satanás viene y pone en la mente del ser humano. Estás bien, Dios así te ama, tú no necesitas escuchar al hermano o a tu hermana o a tu amigo o a tu amiga. Tú así estás bien.
Esa es la mentira de Satanás que te pone en tu mente. Pero cuando tú y yo vamos a la Escritura, el Dios vivo dice, tú no puedes servir al pecado, ni puedes adorarme a mí. ¿Eres mío o no? Pero tú no puedes servir a dos dioses. ¿Vas a servir al Dios de este siglo o vas a servir al Dios altísimo? Al que es digno por la eternidad. Satanás viene con la mentira y persuade tu mente, te engaña. Mira, la historia, vamos a poner un ejemplo, la historia de Nabucodonosor, un hombre soberbio, orgulloso, vanidoso, Nabucodonosor. Dios ya le había advertido que no fuera orgulloso. Pero dice que por medio del profeta le había dicho, porque él le había contado el sueño, un árbol grande. Y este hombre de Dios le dice, y todas las bestias son todos los que viven de ti. Pero le dice, tu reino será quitado, le dice. Pero este hombre no acató aquella advertencia, sino que dice que un día se paró en el balcón de su palacio y vio. Y dice, todo esto yo he construido para mi gloria. En ese instante dice que una voz apareció, la voz del Dios Altísimo, y le puso una mente de buey, una mente de caballo, de animal, de cuadrúpedo. 7 años estuvo allá comiendo como vaca, como buey, dice la Escritura. Entonces él se creía un buey, su mente estaba reprobada. ¿Cuántas personas hoy están metidas dentro del pecado, en adulterio, en fornicación, en divorcios, y así quieren servir al Dios vivo? Por favor, tú no puedes servir al Dios vivo de esta manera, ni yo ni nadie. Ciertamente no olvidemos de la misericordia del Dios vivo. Él restaura, pero durante la restauración yo me debo de sentar y que Dios me restaure mi herida, mi corazón. Y Nabucodonosor dice que entre los bueyes y entre las aves, y le crecieron el pelo como plumas. A lo mejor él se creía que era una ave, se creía que era un guajolote, pero era una persona. Se creía a lo mejor un buey. Imagínate ahí el hombre, el rey, soberbio, por su incredulidad. ¿Cuántos podrían ignorar este mensaje del Dios vivo que te está dando una advertencia? No te duermas, no te conformes a este siglo. Tu mente se puede cauterizar. Dios te puede dejar ir y ya no vas a reaccionar. Y como el rey Nabucodonosor, me imagino que creía que era un buey entre medio de aquellas bestias. ¡Mo! ¡Mo! A lo mejor se creía un guajolote, como le decía, como un guajolote. O a lo mejor un burro. ¡Ah! ¡Ah! Pero era un hombre. Pero ¿sabes qué? Dios, él reconoció, se arrepintió y glorificó al Dios vivo. Y desde ese día, dice la palabra, cuando él se humilló, reconoció que la gloria es del Dios vivo, el Dios vivo lo bendijo. De tal manera, porque reconoció. Y tú y yo debemos reconocer a dónde está nuestra mente. ¿Tenemos una mente para Cristo? ¿Tenemos una mente de reino eterno?
Queremos servir al reino de Dios, en el reino de Dios, con una mente pura. ¿Cómo te estás transformando? ¿En qué estás dedicando tu tiempo? Porque tú no puedes ser transformado en la televisión. Tú vas a ser transformado cuando entregues tu corazón y te metas en su palabra. Entonces podrás entender más de los misterios de Dios. El apóstol Pablo decía: no les di a beber viandas porque aún eran bebés. He hablado, dice el apóstol Pablo, cosas espirituales con los que han alcanzado madurez. Y yo creo que usted y yo hemos alcanzado madurez hasta cierto punto. Y debemos seguir buscando al Dios y que nos siga confortando y madurando en el conocimiento de su palabra, para que usted y yo entendamos cuáles son los propósitos de Dios para su vida, para mi vida y cada uno de aquellos que le buscan. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria. Ay, Señor. Ay, sí, el Señor nos tiene que dar una buena sacudida, ¿verdad? Dígale al que está a tu lado: ¿te está sacudiendo el Señor? Poquito, dice. Nabucodonosor reconoció su error y luego Dios lo bendijo. Dios tuvo que humillar, lo puso entre las bestias y bueyes y vacas, hasta que se humilló un día. Mira, los pensamientos de Dios, del Altísimo, son perfectos y puros y santos. En Él no hay maldad, en Él hay pura pureza. Sus pensamientos son puros. Y Él desea que usted y yo pensemos en pensamientos puros. El campo de nuestra batalla, aquí es un campo, y debemos analizar. ¿Qué es lo que estoy pensando? Estoy pensando en el mall más, estoy pensando más en la TV, estoy pensando en mi trabajo, estoy pensando más en los dólares. Cuando el Señor venga, pues ahí me voy a quedar con todo aquello que perece. Mira, dice Jeremías 29:11, apúntalo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Usted y yo esperamos un fin, y el fin es estar en el reino de Dios. Y esos son los pensamientos de Dios, que usted y yo estemos allá con Él. Y por lo tanto, Él nos anima que usted y yo busquemos su rostro a través de su palabra, a través de sus pensamientos. Usted y yo podremos encontrarnos con el Dios vivo, y usted podrá encontrar su propósito. ¿Cuál es el propósito de estar en esta tierra? ¿Para estar como Marta, afanada? ¿Cuál es el propósito, el fin que Dios espera para usted? Él desea que usted y yo le sirvamos, que no haya nada que nos pueda estorbar. Pero déjame decirte, tendrá que llevar una transformación, y de esto vamos a hablar la próxima semana. La transformación te va a doler. Mira lo que dice en Isaías 55, 8 al 9. Hay caminos. Lee. Isaías 55, 8 al 9 dice: vamos a leerlos, para que así no digan que me lo invento, ¿verdad? El Señor es bueno. Para eso usted y yo debemos, todo lo que hablamos debe de ser acorde a la Escritura. El Señor tiene pensamientos puros, pensamientos buenos, pero si usted y yo no le buscamos, usted y yo nunca vamos a entender sus propósitos.
55, 8 al 9, dice, porque mis pensamientos, dice que no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que nuestros caminos, y mis pensamientos más que nuestros pensamientos, dice el Señor. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y la semilla al que siembra, pan al que come. Vamos a leer hasta el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor Jehová, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios ha enviado esta palabra y para que tú y yo entendamos que lo que tú piensas no son mejores los planes tuyos que los míos. Los planes de Él son perfectos. Amén. Más altos que los cielos, Gloria a Dios. de los cielos. Aleluya. Tú y yo no podemos ser más listos que el que nos hizo. Pero nuestro orgullo nos hace creer que somos listos. Y de allí se agarra Satanás. Y de ahí nos zarandea. Y de ahí nos aparta del Señor. Pero usted y yo, si estamos con una mente como la de Cristo, usted y yo vamos a ser irremovibles. Proverbios 14, 12. Ya estamos terminando. Ya vamos llegando. Proverbios. Proverbios. Amén. Proverbios 12, 2. 14, 12. 2, 12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, dice. Es decir, mi amigo, mi hermano, que muchas veces usted y yo pensamos que cuando estamos siendo bendecidos de una manera que usted y yo no buscamos al Señor, nunca tenemos tiempo para el Señor, y podríamos decir, mira, el Señor es bueno, me está bendiciendo, pero si no te congregas, no oras, no lees, déjame decirte que esta bendición no proviene del Dios Altísimo. Esa bendición proviene del Dios de este siglo, el cual te ha engañado y crees que es del Dios Altísimo. Porque lo que proviene de Dios no te aleja de Dios. Al contrario, te acerca de Dios, te Amén. acerca más a Él. Aleluya. Usted y yo tenemos que tener cuidado. Cuidado. Mira, si usted y yo abandonamos esta palabra, abandonamos a Dios, abandonamos a Cristo y estamos abandonando nuestra salvación. Cuenta la historia de un grupo en Colombia, un pueblo donde ese lugar dice que todo aquel lugar está lleno de oro. Y estas personas han vivido ahí por mucho tiempo y de allí han vivido. De allí han vivido generaciones tras generaciones. Es decir, que estas personas de allí sacan un tesoro, que es el oro más preciado. Las personas, imagínate, cuando buscan el oro para una pulsera, un collar, etc. Y dicen que estas personas, estos hombres, se meten en aquellas minas, que son varias minas, aproximadamente 1 hora a pie debajo de la tierra, para ir y sacar aquel oro.
una hora, imagínate, bajo en aquellos túneles para sustraer aquel oro. Es decir, que es un esfuerzo, es un sacrificio para ir y sumergirse y hallar aquel tesoro perecedero. Entonces, han llegado diferentes tipos de personas, compañías queriendo comprar todo aquel pueblo, porque al comprar todas aquellas minas, el pueblo tiene que desaparecer, porque todo ese tesoro, ese oro, está debajo de aquel pueblo. Y de allí viven todas estas personas y han decidido no vender ese terreno, porque de allí viven y han vivido por generaciones. Qué desdichado si usted y yo fuéramos, si nos apartáramos de su palabra. Imagina si estas personas que no han decidido quedarse con ese oro, ahora mucho más preciado nuestra palabra, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Para nuestras vidas. Y estas personas que se sumergen más de una hora bajo de un cerro, corriendo el peligro que se pueda derrumbar. Ahora mucho más tú y yo, que en esta palabra de nuestro Dios, encontramos el tesoro de vida eterna. Cuando usted y yo nos sumerjamos en su palabra, usted podrá encontrarse con el dueño de esta mina. Esta palabra es como una mina que no es perecedero, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, yo le animo que usted se sumerja en la palabra. Usted se encontrará con el dueño de ella y podrá ser cautivado y podrá enamorarse más y más y podrá decir: yo no voy a vender esta mina por un plato de lentejas. ¿Cuántos vendemos la palabra muchas veces? No te dejes engañar por el Dios de este siglo. No vendas la palabra de Dios por unas horas extras, o estarás despreciando los tesoros eternos de Dios. Persevera, hermano, hermana. No te dejes engañar por el Dios de este siglo. Que no te engañe tu corazón. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. El tiempo se nos puede acabar. Si hoy escuchas su voz, no le rehuses. Atiende su llamado. Analiza tu vida. ¿En qué estás desperdiciando tu tiempo? Pongámonos de pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a continuar la próxima parte para el próximo domingo, si el Señor nos permite. El Señor es bueno.